Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas y Director General de Cívicus Consultores en Gestión Pública y Social SC. Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una maestría en Gestión Pública por la Universidad de Birmingham y es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México. Le cedo la palabra. Bienvenido. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Siendo el segundo día de seminario, es motivador para los que hablamos, que haya tantas personas en la sala, así que les agradezco mucho su permanencia. Agradecer obviamente al Coneval, tanto por la organización de este encuentro como por la invitación que me han hecho a dirigirme a ustedes. Es difícil seguir una exposición del doctor Osuna, sobre todo cuando yo soy evaluador, lo que sea, pero en realidad yo me considero un fontanero, es decir, un plomero. ¿Por qué? Porque mi interés central en la administración pública ha sido desde hace muchos años la gestión pública. He caído por derivación en monitoreo y evaluación, por diferentes razones de la vida, ¿no? Porque en México no había un grupo de evaluadores y los que más o menos hacíamos marco lógico, pues terminábamos convirtiéndonos en evaluador, etc. Pero yo en realidad, mi formación ha sido de administrador público, de gerente público, es decir, de entender las trincheras de la administración en el día a día. Y lo digo con mucho orgullo porque podemos tener una visión así de seductora como la que nos han planteado hace un momento, con la que yo comparto plenamente, pero sin tuercas y tornillos que operen eso, pues no vamos a llegar muy lejos, ¿sí? Podemos leer muchas cosas bonitas de evaluación, ¿no? Podremos tener muchos cursos de evaluación, muchos encuentros, ¿verdad? Pero si no invertimos como país y como gobiernos en desarrollar institucionalmente la función de evaluación, por un lado, y profesionalmente, y valga la redundancia, a los profesionales de la evaluación, pues no vamos a avanzar en esta dirección. Entonces, esta tarde yo quisiera robar unos minutos de su tiempo para hablar sobre las tuercas y los tornillos, es decir, cómo convertimos en realidad esa aspiración de tener evaluaciones que transformen las realidades que nos parecen inadecuadas, éticamente inaceptables, como país, como sociedad, a partir de aparatos públicos capaces, competentes, eficientes, eficaces en el desarrollo de la función de evaluación. De eso se tratará mi ponencia y por eso, de nuevo, también me disculpo, la ponencia y el título me las propone Coneval. Es cómo desarrollar las capacidades burocráticas para la sostenibilidad de un sistema de monitoreo y evaluación. Esa es, en pocas palabras, la intención de esta ponencia. Y me plantean dos preguntas desde el Coneval. En primero, ¿por qué es importante que los servidores públicos cuenten con profesionalización en temas de monitoreo y evaluación? Y en segundo, ¿qué acciones concretas pueden emprender las entidades federativas para formar capacidades en sus cuerpos burocráticos? Bien. A la primera pregunta le voy a dar una respuesta muy concreta y muy rápida, sobre todo porque ya hablaron anteriormente del ciclo de la evaluación, por lo tanto no me voy a detener mucho ahí. Voy a definir qué es y qué elementos contiene la disciplina y la práctica del desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación, o lo que yo estoy resumiendo como DCME, y qué tipo de estrategias podemos utilizar para el desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación. Entonces, para la primera pregunta, quisiera hacer una respuesta general. ¿Por qué es importante que los servidores públicos cuenten con profesionalización en temas de monitoreo y evaluación? Ya se ha dado parte de la respuesta en la ponencia anterior, con la cual concuerdo, pero voy a ir un paso más allá. Es importante contar con procesos de profesionalización en el tema del monitoreo y la evaluación por una sencilla razón.
Las actividades de evaluación suelen tener un problema fundamental, institucional, si ustedes quieren ponerlo así. Hay un dilema detrás de toda decisión de evaluación. Como gerentes públicos o como políticos, siempre enfrentamos el dilema de: voy a utilizar el dinero que tengo, los recursos que tengo, las personas que tengo en evaluar mi intervención, o voy a utilizar esos recursos en dar más beneficios, ampliar mi cobertura, solidificar mis procesos, en mejorar mi operación, ¿no? Porque los recursos que uses para la evaluación, en principio, pues no estarían disponibles para estas otras cosas. Como ya bien se dijo en la ponencia anterior, además hay un problema de tiempos. Yo, secretario de Desarrollo Social de un gobierno subnacional, tengo como promedio de vida en mi puesto unos 2 años y medio, ¿no? Más o menos, es lo que más o menos dura un secretario en su puesto. Voy a invertir recursos, por ejemplo, en esas costosas, ¿no?, evaluaciones experimentales con grupos de control, etcétera, que cuestan miles de pesos, miles de millones de pesos, para obtener un reporte de evaluación en un año cuyos beneficios van a estar disponibles para el que viene atrás. Pues muchos toman la decisión de: pues no lo hago. Pues muchas veces hemos incorporado a las leyes la obligación de evaluación para romper este dilema y decir: bueno, ni modo, amigo, a ti te gustaría invertir ese dinero en más cobertura o más beneficios, pero la ley dice que tienes que evaluar. Esa ha sido una de las salidas, imperfecta, lo concedo, que se ha dado a esta pregunta. Pero aún todavía peor, el dilema se reproduce a la hora de invertir en capacidades de evaluación. Voy a invertir en que los funcionarios públicos sepan hacer todo lo que nos expusieron en la sesión anterior: plantearse preguntas de investigación, ¿sí?, establecer equipos de seguimiento, etcétera. O mejor, contrato una evaluación a un consultor externo, ¿sí?, que me la entrega y ya. Porque hemos también de considerar que hay esta tendencia de la visión de contador, y disculpe si hay contadores en la sala, de considerar que la inversión en desarrollo de capacidades es gasto corriente, ¿no? Entonces, vamos a recortar el gasto corriente. ¿Y qué es lo primero que se elimina? Todas esas intervenciones que están orientadas justamente a desarrollar las capacidades necesarias para no ser secuestrado por los evaluadores externos, por ciertas consultorías. Y ojo que yo soy consultor, pero entiendo que hay una dinámica en donde los consultores ganan si ustedes no saben hacer sus propias evaluaciones, ¿sí?, o si no son ustedes capaces de ser lectores críticos de los reportes de evaluación que reciben, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí también tenemos un dilema. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar en el largo plazo, no en esta administración o en la siguiente, sino en el largo plazo, que la función de evaluación se consolide y logremos hacer buenas evaluaciones de manera consistente por parte del Estado mexicano en todos sus ámbitos de gobierno? Pues requerimos profesionalizar. Requerimos profesionalizar en términos individuales, pero también en términos institucionales, de manera que las buenas evaluaciones no sean flor de un día, ¿no? Hoy me salió bien la evaluación, pero mañana quién sabe, porque la gente se va, hay rotación de personal, y entonces pues quién sabe si el próximo año podamos hacer buenas evaluaciones. Entonces, mi respuesta a la primera pregunta es sí, necesitamos desarrollar capacidades de evaluación, porque si no, nunca vamos a consolidar la función de evaluación del Estado mexicano a un nivel decente, adecuado, útil, etcétera. Esa sería mi primera respuesta. Y espero que ustedes estén de acuerdo. Pero estamos hablando de nuevo de tuercas y tornillos, ¿sí? Si no tenemos esos engranajes bien aceitados, pues lo demás no va a funcionar, ¿sí? Pues, ¿cuáles son las capacidades a desarrollar? No me voy a entretener mucho en esto porque ya el doctor Osuna nos ha dado una
excelente exposición acerca de esto, ¿no? Pues necesitamos la capacidad. ¿Y qué es una capacidad? Pues la capacidad es la habilidad de realizar las tareas apropiadas de manera efectiva, eficiente y sostenible. Es una definición simple de capacidad. La capacidad, por desgracia, es una potencialidad, ¿no? Es la potencialidad de hacer bien las cosas cuando se requiera hacerlas, ¿sí? Por tanto, y después veremos, es bastante difícil de evaluar, ¿sí? Tiene muchos asegúnes saber si somos capaces, ¿sí? Podemos ser teóricamente capaces y a la hora que sí nos enfrentamos a la situación concreta en donde tenemos que aplicar esas capacidades no somos capaces de hacerlo, o podemos ser capaces de hacer cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. En fin, que tenemos ahí siempre un problema de medición, por ejemplo. Obviamente, pues necesitamos capacidad para realizar una serie de funciones que están incorporadas en los marcos de gestión orientada al resultado del desarrollo, ¿no? Y el BID ya ha hecho una bastante clara articulación de cuáles son todas esas funciones que están implicadas en un sistema de gestión orientada al desarrollo, ¿no? Tenemos que ser capaces de planificar con orientación a resultados, generar presupuestos por resultados, gestión financiera pública, gestión de programas y proyectos y sistemas de seguimiento y evaluación, ¿no? Entonces, necesitamos desarrollar las capacidades que sean capaces de sustentar todas estas funciones. Esa es una obviedad. Estas capacidades las podemos ver a lo largo del proceso de gestión de la evaluación, que ya nos habían enseñado hace un momento. Es decir, necesitamos desarrollar capacidades profesionales, administrativas, institucionales, para realizar una buena planeación de las funciones de monitoreo y evaluación, ¿sí? Evitar, por ejemplo, las tendencias recurrentes a que los sistemas de indicadores crezcan desproporcionadamente, ¿no? Porque normalmente los sistemas de indicadores empiezan chiquitos, ¿no? Pero es que yo no me veo reflejado ahí, yo quiero mi numerito. Pues incorporamos el numerito de sutanito. Pero si lo incorporaste a él, ¿por qué no me incorporaste a mí? Ok, te damos también tu numerito. Y el de allá al fondo también levantó la mano. Y entonces nuestro sistema, que era de 15 indicadores, empieza a crecer 20, 30, 40, 50. Y ya estamos otra vez en 635 indicadores que no nos dicen nada, que nada más nos generan cargas burocráticas para estarlos recabando. Y necesitamos de nuevo acotar. Bueno, ¿cómo acotamos? Pues sabiendo que vale la pena medir. Y para saber qué vale la pena medir o qué vale la pena evaluar, tenemos que hacernos las preguntas que nos planteaba el doctor Osuna hace un momento. Entonces necesitamos capacidad de planeación de los sistemas de monitoreo y evaluación. Necesitamos además capacidad de preparar estas intervenciones o estos ejercicios o proyectos de monitoreo y evaluación, y ahora entraré en esto. Capacidad de gestionar los propios procesos de evaluación o de monitoreo, y capacidad de fomentar el uso de los resultados de la evaluación. Como ya decía, en la fase de planeación necesitamos tener capacidad de establecer prioridades. Es que monitorear y evaluar, podemos monitorear y evaluar una infinidad de cosas. De hecho, ya lo hacemos, ¿sí? Ustedes como servidores públicos saben la cantidad de reporteos que ustedes hacen, la cantidad de indicadores que ustedes tienen que medir, etcétera. La pregunta es, bueno, ¿y todas esas mediciones, reportes e informes, para qué? ¿O en cuáles vale la pena invertir más e incorporar más información? ¿Cuáles en realidad están repetidos y valdría la pena dejar de hacerlos? Etcétera. Necesitamos la capacidad de priorizar. Es decir, ¿a qué sí le vamos a decir sí? Pero sobre todo, y eso es lo más difícil, ¿a qué vamos a decir que no? ¿Sí? ¿Qué cosas no vamos a medir? ¿Qué cosas no vamos a evaluar? ¿Sí? Al final es una decisión política, pero hay que tener la capacidad de articular esa decisión. Segundo lugar, como ya se decía, la capacidad para valorar la evaluabilidad de las propuestas, la viabilidad de las propuestas de monitoreo y evaluación, es decir, un análisis de evaluabilidad. Porque es cierto, mi experiencia como consultor es que te llaman y dicen, quiero evaluar este programa. Sí, pero no tengo bases de datos, no tengo padrón de beneficiarios, no tengo indicadores de línea base. Pues
no me queda evaluar más que la simpatía del gerente que lo lleva adelante, pero fuera de eso, pues no hay mucho que evaluar, ¿no? Y además estoy de acuerdo con que además todo el mundo te pide evaluación de impacto, ¿no? Entonces, lo primero que te piden es, hazme una evaluación de impacto. ¿Realmente eso es lo que necesitas? Tu programa parece tener muchos problemas de procesos, ¿sí? De cómo identifica a sus beneficiarios, cómo gestiona sus padrones y cómo lleva sus beneficios a la población objetivo. Francamente, lo que necesitamos es valorarte tus procesos, no tanto tu impacto. En fin, ser capaz de entender en qué momento de su ciclo de vida está la intervención y ser capaz entonces de discriminar entre distintos tipos de evaluación. Si me pasan la siguiente, por favor. Obviamente en la preparación o en el diseño de las intervenciones de evaluación, pues ustedes tendrán que ser capaces de proponer diseños metodológicos sólidos, aceptables, con acuerdo a los estándares profesionales de la disciplina de la evaluación. Importantísimo, sobre todo para evaluaciones externas, capacidad de redactar términos de referencia. Y es que se asume, no sé por qué, que las personas nacen sabiendo hacer términos de referencia, ¿no? Y entonces, un viernes por la noche te piden, necesitas hacer los términos de referencia de una evaluación que tenemos que concursar el martes, ¿no? Y ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Creo que hay mucho trabajo por hacer en esto de elaborar buenos términos de referencia de las evaluaciones. Y otra cosa que me sorprende mucho es que hay pocos manuales, pocas guías para la evaluación de términos de referencia. Y en español yo no he encontrado ninguna. A lo mejor el doctor Osuna nos puede indicar alguna. Pero yo la única guía más o menos decente que conozco de elaboración de términos de referencia es la guía del Grupo de Evaluación Independiente de Banco Mundial, que se llama así, Cómo elaborar términos de referencia. Por desgracia está en inglés, ¿sí? Y pues tampoco tenemos por qué todos saber inglés. Creo que ahí hay muchas cosas que valdría la pena trabajar en los estados. Y lo digo aquí sí un poco con jiribilla. Y disculpen, acá sí lanzaré una crítica a ustedes, colegas. El Coneval, con muy buenas intenciones, ha generado términos de referencia modelo, ¿no? Que ustedes toman como referencia. Pero me he encontrado en muchos casos que hay una toma de esa referencia muy acrítica, en que se toman como tales, y los términos de referencia de Coneval, por más buenos que puedan ser, tienen sus limitaciones, ¿sí? Porque son estándares, y se trasladan directamente, como lo dice el Coneval, nada más le cambian el nombre, ¿no? Le ponen el logo del estado y ahí va. No, yo creo que hay todavía mucho trabajo que hacer en términos de tomar lo de Coneval como referencia, pero no nada más hacer un corte y pega de los términos de referencia de Coneval, porque muchas veces no sirven para lo que ustedes quieren saber, ¿sí? Es que hay que entender que Coneval quiere saber ciertas cosas cuando evalúa, que está muy bien, pero no necesariamente esas son las cosas que ustedes como funcionarios de gobierno estatales son las que les interesan saber, ¿sí? Entonces tienen ustedes que todavía trabajar bastante en ello. Obviamente, como ya se decía, conjuntar un equipo de evaluación, es decir, saber cómo conjuntar estos equipos. Sin duda establecer el grupo guía de evaluación, es decir, este grupo de funcionarios y expertos que le va a dar seguimiento al proceso de evaluación. Establecer los grupos de consulta, los grupos de aseguramiento de calidad, ¿sí? Quién va a revisar el reporte para dar sugerencias, etcétera. Planear las actividades, en fin, lo que ustedes ya se imaginan. En términos de la gestión de la evaluación, es muy importante que ustedes desarrollen las habilidades para coordinar los equipos de trabajo de la evaluación y sobre todo asegurar que hay una buena comunicación y coordinación entre los actores que están involucrados. Y yo se los puedo decir cómo sufro como evaluador por los tiempos de respuesta en cosas que parecerían relativamente sencillas como mándame la documentación básica del programa.
No, es que eso requiere un oficio de no sé quién a no sé quién, y ese otro quién sabe quién le tiene que mandar otro quién sabe cómo, y entonces 3 meses después, cuando la evaluación tenía que durar 1, ¿no?, recibes el paquete de información sobre la evaluación. No, esto tiene que estar mucho más aceitado, mucho más eficiente, mucho más eficaz. Esto implica, por lo tanto, saber solicitar los apoyos requeridos para garantizar el acceso a las fuentes de información y a los informantes requeridos. Y aquí no es una cosa de ciencias econométricas, es desarrollar también capacidad de relaciones humanas entre los evaluadores, que somos difíciles. Los evaluadores somos gente difícil, porque andamos pidiendo información a cada rato, se nos ocurren nuevas ideas, y los funcionarios públicos no tampoco son fáciles, ¿sí?, sobre todo los que no están en nuestra área, sino que están en otras instituciones. Bueno, parte de este desarrollo de capacidades es a nivel humano, ¿sí?, es cómo desarrollar estas habilidades para lograr esta coordinación, esta comunicación, ¿no? Ahí hay cosas más obvias: coordinar reuniones de arranque, concertar entrevistas, reuniones y visitas de campo, asegurar la calidad de las actividades y productos, y la captura adecuada y oportuna de la información del desempeño, que este es nuestro coco, ¿no? Por favor, captura tus indicadores. Aquí mi receta siempre es que los sistemas de indicadores que no le devuelven nada útil a quien captura, no van a ser nunca capturados ni a tiempo ni con la calidad deseada. Entonces, si ustedes quieren que sus indicadores se capturen en tiempo y con la calidad deseada, el sistema tiene que regresarle a ese que captura algo de valor. Un reporte, unas gráficas, unas visualizaciones que digan: vale la pena que yo cada mes dedique 5 horas de mi vida a llenar esto, porque me regresa algo después que me es útil para hacer mi trabajo, ¿sí? Y en particular en contextos pues donde hay autonomía municipal, pues esto también es particularmente importante, ¿sí? Uso de resultados, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar capacidades para realizar las actividades que incrementen la probabilidad de utilización de los resultados, ¿sí? Normalmente los académicos tienden a considerar que el reporte final de la evaluación es el medio de difusión de los resultados de la evaluación. Y como ya bien se dijo en la intervención anterior, los informes de evaluación los tiene que leer la persona responsable de darle la aprobación, y no muchas más personas lo leen. Por lo tanto, se tiene que planear cómo se va a diseminar la información de esta evaluación mediante mesas redondas, mediante videos, infografías, en fin, toda una serie de herramientas que nos permitan llegar a los públicos a los que queremos llegar, que son en primer lugar los tomadores de decisiones, pero en segundo lugar también al público ciudadano. Obviamente asegurar la calidad de los reportes generados por el evaluador. Ustedes tienen que ser lectores que a lo mejor no son expertos en evaluación o en ese método de evaluación en particular, pero sí deben ser capaces de identificar un buen reporte de evaluación y discriminarlo de un mal reporte de evaluación, ¿sí? Realizar actividades de intercambio y difusión de hallazgos, aprovechar los hallazgos para planear cambios en el programa, que eso ya se señaló en la sesión anterior, y darse seguimiento a los compromisos de mejora, lo que en México llamamos los compromisos de mejora, que en otros lugares se llama el plan de mejora, ¿no?, o el plan de acción, ¿sí? Estas son transversalmente las capacidades que necesitamos desarrollar como gobiernos. Ojo, no estoy diciendo que solo se tienen que desarrollar en los organismos directamente responsables de la evaluación, sino que esto se tiene que desarrollar transversalmente en toda la administración pública. Y entiendo que es fácil decirlo yo desde aquí, que no tengo responsabilidad pública, que llevarlo a la práctica. Es un proceso de mediano plazo, ¿sí? Bien. ¿Sí me pasa en la siguiente, por favor? Bueno, segunda pregunta: ¿qué es el desarrollo de capacidades para la evaluación? Aquí me voy a ver un poco académico, porque yo en mis clases suelo discutir conceptos y bueno, ni modo.
Pero quisiera yo mostrarles algunas definiciones para identificar algunos elementos importantes de cada una de ellas. Unos autores, liderados por Stockdale, dice: el desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación es el trabajo intencional para crear y sostener continuamente los procesos organizativos generales que hacen de la evaluación de calidad y sus usos una rutina eficaz. Es una definición muy contundente, yo creo que muy clara, de a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo y capacidades de monitoreo y evaluación. Es decir, es un proceso que no es azaroso, que no es por casualidad, que no es un resultado no esperado o concomitante a la realización de evaluaciones. ¿Me explico? El realizar evaluaciones no te garantiza el desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación, ¿sí? Sino que es una estrategia consciente, intencional, de desarrollar esas capacidades, de manera que esos procesos organizativos se vuelvan permanentes y tengan características de eficacia. Es lo primero que diría. La segunda definición que quiero mostrarles, si me pasan la siguiente, es un proceso intencional para aumentar la motivación, conocimiento y habilidades para mejorar la capacidad de realizar y utilizar evaluaciones de un grupo o de una organización. Aquí lo que me gusta mucho es el elemento de motivación. No se trata de eventos meramente académicos o de clases solamente. Tienen su papel. Pero la idea del desarrollo de capacidades para el monitoreo y evaluación implica también generar ganas de hacer evaluaciones, ¿sí? El interés de los diferentes actores dentro de la administración de hacer estos ejercicios, de invertirle dinero y recursos, tiempo, atención, etcétera, a la evaluación, etcétera. Y obviamente están los conocimientos y las habilidades, pero conocimientos y habilidades sin motivación no nos van a llevar muy lejos, ¿sí? Porque serán conocimientos y habilidades que estarán guardadas ahí en un cajón, ¿sí? Pero que no hay la voluntad de llevarlas a la práctica. Siguiente, por favor. Y la última, además la más citada, de Preskill y Boyle, consiste en el diseño e implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje para ayudar a los individuos, grupos y organizaciones a aprender sobre lo que constituye una práctica evaluativa efectiva, útil y profesional. El fin último es una práctica evaluativa sostenible. Y es como una buena síntesis de todo lo que dicen las otras definiciones, ¿sí? O sea, se trata de desarrollar o de llevar adelante estrategias de enseñanza y de aprendizaje de manera que individuos y grupos entiendan cómo se come eso de la evaluación, entiendan su utilidad, sus instrumentos, la forma de gerenciarlas, etcétera, de manera que la organización sea capaz de realizar esfuerzos de monitoreo y evaluación de manera sostenible en el mediano y en el largo plazo. Eso es al final lo que queremos. Y por lo tanto no se trata de intervenciones a nivel meramente individual, ¿sí? Porque sabemos que cuando una persona se va, pues se lleva todos esos bellísimos cursos que fue a tomar al MIT y o a Coneval, que está bien también, incluso mejor. Claro, está contextuado al contexto mexicano. Pues se van con esa persona cuando esa persona cambia de puesto, ¿sí? O se jubila, o lo que sea, pues pierdes el conocimiento. Y eso no es lo que queremos. Por lo tanto, de nuevo, insisto, no podemos reducir el desarrollo de capacidades para el monitoreo y evaluación a la capacitación de personas. Insisto, tiene su lugar. Es un lugar muy importante, pero no es suficiente para lograr que estas rutinas sean sustentables o sostenibles. La siguiente, por favor. ¿Y qué esperamos de invertirle a esto del desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación? Pues queremos varias cosas en diferentes niveles. En el nivel individual, pues queremos desarrollar
actitudes correctas, es decir, personas que encuentren valor en la evaluación, ¿no?, que estén motivadas a realizarla. Segundo, conocimientos, obviamente, ¿no?, que sean personas que son capaces de diseñar un buen cuestionario, ¿sí?, para recolectar información, que son capaces de diseñar indicadores defendibles, suficientemente robustos, etc. Habilidades y comportamientos, ¿sí?, estas habilidades incluso suaves de cómo te relacionas tú, contratador de evaluaciones, con el evaluador, y cómo relacionas al evaluador con las instituciones, todo este tipo de habilidades incluso suaves, como dirían los gringos, ¿no? O yo diría habilidades incluso sociales, no solo técnicas. A nivel organizativo, pues nos gustaría ver procesos, políticas y prácticas instaladas en la organización. Y aquí sí, seré yo muy weberiano, pero es que la burocracia es la burocracia. Y si no logramos procesos, políticas, manuales, etcétera, que tengan que ser rigurosamente cumplidos, nuestras burocracias nomás no. Ese es el lenguaje de la burocracia, el establecer procedimientos, el establecer manuales, el establecer políticas. Bueno, si queremos que la evaluación sea sostenible, pues una forma de lograrlo es estableciendo esas políticas, manuales, procedimientos, etc. Ahora, eso no es suficiente, como ya bien se dijo, lo podemos poner en 500 manuales y simular que evaluamos, ¿no?, hacer cualquier cosita ahí para cumplir, ¿no?, y tener una palomita en el expediente. Necesitamos liderazgo, es decir, necesitamos que dentro de la organización haya personas con peso que asumen como responsabilidad personal el fomentar todas estas políticas, prácticas, etc. Más todavía mejor es si logramos consolidar una cultura organizativa definida. Es bien difícil definir cultura organizativa, pero definida simplemente como los valores compartidos, ¿no?, entre los miembros de la organización, una definición simple, con sus defectos. Bueno, que uno de esos valores compartidos es: hay que evaluar, y es importante evaluar, vale la pena evaluar, etc. Invertir en capacidades para la evaluación no es nada más gasto corriente, es una inversión de largo plazo en la efectividad del Estado, etc. Todavía mejor si logramos transversalizar la evaluación a toda la administración pública. Es decir, que logramos que no solo haya esta cultura de la evaluación dentro del organismo que tiene la responsabilidad de la evaluación, ¿sí?, sino que es transversal a todas las áreas de la administración, todavía más difícil. Y, como dirían por ahí, las prioridades en la administración pública están definidas por los presupuestos que les asignas a esas actividades, ¿no? Entonces, una institución que muestra que invierte recursos en este tipo de tareas es obviamente una organización que está con más capacidad de realizar ejercicios de evaluación de calidad. Y a nivel programático, que es finalmente el que nos interesa después de todo esto, o sea, no hacemos desarrollo de capacidades para tener personas que sepan más. Lo necesitamos, pero eso es un medio. No lo hacemos esto porque nos gusta una cultura organizativa de este tipo. De nuevo, es un medio. Lo que queremos es que a nivel programático desarrollemos, implementemos, generemos resultados y aprendamos de los ejercicios de evaluación. Es decir, que logremos una dinámica de aprendizaje organizativo a partir de los ejercicios de monitoreo y evaluación. Eso es lo que nos gustaría ver, ¿sí? Ahora, como dije hace un momento, en esto del desarrollo de las capacidades de monitoreo y evaluación, tienes tanto elementos o factores individuales que hay que fomentar o que hay que desarrollar, ¿no?, cosas como la concientización, la motivación, el desarrollo de capacidades o competencias profesionales, como factores organizativos, que ya hice referencia: liderazgo, clima de aprendizaje, la inversión de recursos. Lo que es muy importante, y eso sí es parte
de lo que la investigación en estas cosas nos ha enseñado es que es importante atacar los dos frentes con nuestras estrategias de desarrollo de capacidades. Es decir, que no es suficiente con invertirle a los factores individuales para lograr capacidades permanentes. Necesitamos atacar el frente organizativo y el frente individual al mismo tiempo. Y de hecho, se genera un círculo virtuoso. Lo que se ha encontrado en la investigación es que si inviertes en el desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación individuales y también al mismo tiempo en capacidades de monitoreo y evaluación institucionales, tienes un mayor efecto en términos de los comportamientos y las actitudes de las personas en la organización. Es decir, es más eficaz trabajar en los dos frentes al mismo tiempo. Si me pasan la siguiente, por favor. Ahora, como evaluadores o duchos en esto de la evaluación, la siguiente pregunta que me van a hacer es: ¿y cómo sabemos si hemos desarrollado capacidades para el monitoreo y la evaluación? ¿Cómo lo sabemos? Muy difícilmente. Tengo que ser sincero. Como les dije al inicio, las capacidades son una potencialidad, algo que puede llegar a ser. Y eso de entrada implica evaluar mediante contrafácticos, ¿no? Si ocurriera tal cosa, ¿la organización sería capaz de hacer esto o lo otro o no? Es muy difícil evaluar contrafácticos, ¿sí? Porque no son realidades empíricas y no son ejercicios mentales, ¿sí? Tienen su utilidad, pero tienen sus limitaciones. A mí me parece que hay algunos instrumentos por ahí que se han desarrollado. El que a mí me parece mejor, el más desarrollado, es uno de un grupo de investigadores liderado por Taylor Ritzler, que en 2003 proponen una herramienta que se llama el Instrumento de Valoración de Capacidades de Evaluación, o como ellos lo denominan, el EKI, que es un cuestionario de opción múltiple que valora tanto aspectos individuales como organizativos. Por desgracia, de nuevo, no hay una traducción al español, pero bueno, está ahí, al menos dejarles la referencia sobre esto. La siguiente, por favor. Bien, ahora me gustaría dedicar lo que me resta de tiempo, que creo que son 15 minutos, si no me recuerdo, 10, bien, a estrategias concretas de desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación. Si me pasan la siguiente, Preskill y Boyle nos presentan un diagrama muy bonito que desde atrás no van a ver nada, pero yo se los platico, que tiene dos grandes círculos, ¿sí? Por un lado, en el lado izquierdo, están los conocimientos, habilidades y actitudes sobre evaluación, la forma en que diseñamos, evaluamos y ejecutamos las intervenciones de evaluación. Y en el centro están las intervenciones específicas de evaluación. Y tenemos ahí, por ejemplo, prácticas profesionales, ¿no? O sea, una forma de desarrollar capacidades de monitoreo y evaluación es traer a personas que son, digamos, novatas en esto de la evaluación e incorporarlas a un área donde se realizan evaluaciones para que empiecen a aprender, ¿sí? Otra estrategia es desarrollar materiales escritos, manuales, textos, etcétera. Ahí el Coneval sin duda ha hecho una enorme labor de recopilación de manuales sobre distintos modelos de monitoreo y evaluación, ya están en su página de internet. El Centro CLEAR para América Latina, que está hospedado en el CIDE, también ha hecho un gran esfuerzo, por ejemplo, con su antología de la evaluación, que son traducciones al español de los textos canónicos de la materia. También ¿cómo se llama esto? No es el BID, sino la otra multilateral que hace inversión en infraestructura. Se me está yendo. Bueno, uno de estos organismos multilaterales acaba de, hace un par de años sacar otra compilación grandota, gorda, que está en internet. Todos estos son útiles. Obviamente la tercera estrategia es tecnologías. Bueno, podemos hacer o aprovechar las tecnologías para acercar la capacitación, particularmente a nivel individual, por medio de cursos virtuales, infografías, video, en fin, hay toda una serie de estrategias que podemos llevar adelante para desarrollar capacidades de monitoreo y evaluación.
Otra importante son reuniones como esta, ¿sí?, donde se hable de estos temas, se hagan preguntas, hay intercambios, se conozcan entre ustedes, compartan experiencias. Me parece muy interesante lo que hace el Coneval, de que un año esta reunión es para que vengamos personas que nos dicen expertas a tirarles unos rollos, ¿sí?, y en fin, que ustedes juzguen los contenidos de estas exposiciones. Y otro año es que ustedes presenten las prácticas, las mejores prácticas de monitoreo y evaluación que se han desarrollado en los estados de la República. Bueno, eso es una forma también de desarrollar capacidades de monitoreo y evaluación. Hay otras estrategias más novedosas que se llaman el análisis apreciativo, que son una serie de formas de evaluación o de autoevaluación que se centran más en las fortalezas institucionales y que intentan desarrollar esas fortalezas, ¿sí? Desarrollar o crear comunidades de práctica, ¿sí? Ya hay en México comunidades de evaluadores, hay varias, la más importante es obviamente la ACESIC, ¿no?, que está cumpliendo 4 años de existencia, pero no es la única. Y obviamente hay comunidades internacionales de evaluación, todas estas también son fuentes o buenas maneras de desarrollar estas capacidades. Obviamente la capacitación, sin duda es importante, tener cursos formales en donde se transfieren conocimientos, etc. El involucramiento de las personas en los procesos de evaluación. Nunca lo he visto, pero una idea loca que yo traigo es que no sería mala idea que dentro de los equipos de evaluación, aunque sea incluso evaluación externa, se incorporen personas de los equipos de evaluación internos al proceso de evaluación, para que su consultor no se quede con todo el conocimiento, sino que le aprendan también ustedes cosas, ¿sí? Entonces, que parte del equipo de evaluación de la propia institución se inserte en el equipo de evaluación, de manera que vaya aprendiendo, ¿sí? Asistencias técnicas, ¿sí?, que estas son las típicas consultorías externas. Y finalmente el coacheo, o en español sería más correcto decir esquemas de mentor, ¿sí?, donde un evaluador experto le va dando consejos a una serie de pupilos, ¿no?, o de asociados, de manera que se puedan rebotar con él preguntas, se puedan aclarar dudas, recibir consejo, etc. Sí, tenemos toda esta gama de posibles intervenciones de evaluación. Ahora, ¿cuál es el principal problema con todas estas intervenciones? Pues está justo ahí en esta flecha que está en medio, que dice transferencia del aprendizaje. Y es que el serio o el principal reto que tienen todas estas intervenciones es cómo aseguramos que lo que aprende la persona con todas estas técnicas se traslada al lugar de trabajo, ¿sí?, se utiliza en el día a día. No me dejarán mentir, pero hagan un estimado mental y no me lo digan, guárdenselo. Pero ¿cuántas de las cosas que han ustedes aprendido en los cursos a los que han ido realmente han aplicado en su organización? Entonces, yo creo que en promedio, muy por debajo del 50%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos saltar eso? ¿Cómo logramos que no sea menos del 50%, sino que sea al menos el 50% o más? Ese es el gran reto. Y para eso necesitamos liderazgo, necesitamos una cultura organizativa que te permita experimentar, que te permita practicar, ¿sí? Necesitamos sistemas y estructuras que formalicen la función de evaluación, y necesitamos buenos sistemas de comunicación organizativa. Si tenemos estos apoyos, aumentamos la probabilidad, que no la certeza, de lograr prácticas sostenibles de evaluación. ¿Y a qué me refiero con prácticas sostenibles de evaluación? Lo que ya decía, procesos y procedimientos, procesos y marcos de evaluación, recursos dedicados a la evaluación, uso de los hallazgos de la evaluación, que haya una creencia y un compromiso compartido alrededor de la importancia de la evaluación, integrar el conocimiento generado por el monitoreo de evaluación a los sistemas de gestión, ¿sí? Que eso es lo que nos pasa mucho a la evaluación. Generamos mucha información que luego no se conecta con los sistemas de planeación, programación, presupuestación.
Nos pasa un poco lo mismo que a los planeadores, ¿no? Que también planean cosas que después no tienen aterrizaje en los sistemas de programación y presupuestación. Lograr un plan estratégico de evaluación, ¿no? Es decir, que la organización tenga esas prioridades establecidas de las que hablé al principio en un plan de evaluación, en un plan estratégico de evaluación, y que se instaure en la organización un proceso permanente de desarrollo y aprendizaje continuo sobre temas de evaluación. Este es el modelo que nos propone Preskill y Boyle, que me parece un modelo bastante interesante de desarrollar. Si me dicen cuánto tiempo me queda. Perfecto. Ahora quisiera entrar a algunas recomendaciones más concretas. Específicamente o concretamente, ¿qué podríamos ir haciendo? Yo sé que después de ver los dos circulotes estos nos quedamos pasmados y decimos, no, bueno, eso jamás va a pasar en mi organización. Y muy probablemente no pase nunca en ninguna, ¿eh? Es un modelo analítico, no necesariamente es la descripción de lo que ocurre en alguna organización. Pero ¿qué podríamos ir haciendo? ¿Sí? ¿Qué cosas sí podríamos hacer? Bueno, en primer lugar, podríamos definir los objetivos de nuestra estrategia de desarrollo de capacidades de evaluación. Y estos objetivos podrían dirigirse a mejorar el contexto organizativo de la función de evaluación en nuestra organización, en nuestra institución. Es decir, tener la capacidad de entender cuál es el contexto interno y cuál es el contexto externo en el que trabajamos, las estructuras de jerarquía de poder que existen en nuestra organización, el tipo de cultura organizativa e incluso los procesos decisorios para intentar incidir en ellos para mejorar las prácticas de evaluación. Entonces, por ejemplo, podríamos ponernos como estrategia el cultivar un contexto interno positivo que apoye el desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, podemos trabajar junto con los líderes políticos de nuestra organización para que apoyen y compartan la responsabilidad de invertir en capacidades de monitoreo y evaluación. Concientizarlos, traerles muestra de lo que decía el profesor, el doctor Osuna hace un rato, que la evaluación le sirve al liderazgo político, es una herramienta útil que vale la pena invertir en ella. Localizar y reclutar estos campeones de la evaluación dentro de tu organización. Y muy probablemente ustedes que conocen su organización dicen, yo creo que Sutanito podría estar interesado en estos temas, podría ser nuestro campeón en términos de monitoreo y evaluación dentro de la institución, etcétera. En términos de la estructura, podríamos empezar a instaurar las estructuras organizativas que apoyen el desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación. Por ejemplo, podríamos decidir desarrollar e implementar un plan de largo plazo de desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación. Es decir, quizás no es el plan que incluya todo lo que viene en los circulitos, pero un primer paso. Es decir, bueno, creemos que en los siguientes 5 años nuestra institución debería desarrollar estas capacidades de monitoreo y evaluación. Se las pongo fácil, ¿no? Capacidad para desarrollar marcos lógicos. Eso es lo mínimo que vamos a pedir ya el día de hoy en el sistema de monitoreo y evaluación en México. Tienes que saber hacer marcos lógicos. Bueno, esa es una meta en mi plan de monitoreo y evaluación. Diseño de indicadores. Tienes que saber realizar indicadores, etc. Otro objetivo que puedes plantearte es construir y reforzar la infraestructura para apoyar todos los componentes del proceso de evaluación y los sistemas de comunicación necesarios para eso. Y aquí lo que podrías hacer es, por ejemplo, determinar cuáles son los mandatos externos, esas cosas que están incluidas en ley, y aprovechar esos mandatos externos para meter temas de desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación. Es decirle a los políticos, la ley dice que tenemos que hacer estas evaluaciones y para hacer esas evaluaciones necesitamos estas capacidades.
vamos trabajando en ellas. ¿Sí? Y entonces podemos instaurar equipos de trabajo, oficinas especializadas o lo que sea necesario para realizar esas evaluaciones que están mandatadas por ley. Es un buen lugar para empezar. ¿Sí? 5. Podríamos introducir y sostener la socialización dentro del proceso de evaluación de la organización. Es decir, podríamos establecer un grupo de seguimiento al desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación con miembros de diferentes áreas de la institución. Si uno de los riesgos permanentes es que la cuestión de la evaluación se quede en el departamento de evaluación y nadie más se interese, hable de eso, ni desarrolle las capacidades necesarias. Empezar a involucrar a las otras áreas en estos temas, ¿sí? Y empezar a trabajar juntos. Por ejemplo, si hay que desarrollar un cuestionario para hacer un levantamiento de una línea de base, bueno, tráete a la gente de las áreas y juntos diseñen el manual, juntos diseñen el instrumento. Tú con tu expertise de cómo se hace un buen instrumento y ellos con su conocimiento de cómo opera el programa, de manera que haya ahí una sinergia entre ustedes. Otra cosa que puedes hacer es crear y ampliar los mecanismos de aprendizaje entre pares, ¿sí? Es decir, cómo intercambiamos conocimientos, cómo intercambiamos herramientas, habilidades, etc. Obviamente también podemos trabajar en que se invierta en los recursos necesarios para el desarrollo de estas capacidades, ¿no? Es decir, poner a disposición de las personas de la organización materiales sobre evaluación, manuales, etcétera, compilarlos, ponerlos a disposición, etcétera, y asegurar que existen los elementos mínimos necesarios para hacer las funciones de evaluación de los programas, es decir, contar con las bases de datos adecuadas, con el software correcto, etcétera, si esas son necesidades importantes. Bien, la última, por favor. Pues para concluir, las cañerías importan, ¿sí? Y si las tuberías se tapan, pues el sistema no funciona, ¿sí? Entonces necesitamos no solo hacer evaluaciones, sino desarrollar las capacidades que permitan a la organización realizar las actividades de monitoreo y evaluación con calidad, eficacia y sobre todo con sostenibilidad. De manera que esto ya sea una forma en que la organización opera y no un pegote, ¿sí? Que está ahí un poco aislado de lo que hace el resto de la administración pública. Y eso sería mi mensaje de conclusión. Ahí están mis datos. Pues estoy listo para contestar sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Velasco. Le hacemos entrega de las preguntas de nuestro auditorio. Ya. Bien. Me preguntan qué elementos mínimos debe tener un reporte de evaluación. Voy a contestar esto diciendo, creo que esa no es la pregunta correcta. Perdón que la haya hecho. Responderé eso puntualmente, pero creo que la primera pregunta es, ¿cuáles son las audiencias de esta evaluación? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿a quién está dirigida la información que contiene este reporte? Este es un reporte cuya audiencia principal interesada son los propios operativos del programa. Bueno, el tipo de documentos que generas alrededor de la información derivada de la evaluación es distinto que si son tomadores de decisiones de alto nivel, políticos electos, o si es más bien un ejercicio de rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ok, ¿quiénes son nuestras audiencias? ¿Para quién es nuestro lector principal? ¿Sí? Segunda pregunta, ¿qué quiere saber esta persona? ¿O qué podría interesarle a esta persona de la información que ha generado la evaluación? Y todo esto te empieza a dar una jerarquía de necesidades de información. Y esta jerarquía de necesidades de información se puede traducir en un índice de reporte. ¿Sí? Entonces, diría que ese debería ser el procedimiento. Ahora, hay muchísimos, les puedo decir,
manuales, artículos, guías metodológicas que traen índices estandarizados de reportes de evaluación. Si ustedes le ponen en Google, ¿no?, índice de reporte de evaluación, ahí les salen varios. Yo creo que tiene que tener 3 cosas básicas. 4. 1. Tiene que tener una adecuada descripción de la intervención. ¿Sí? Es decir, tiene que ser claro qué es lo que se está evaluando. Y sobre todo, las sutilezas que no están en los manuales de organización ni en las leyes. ¿Sí? Es decir, estamos atendiendo a estas poblaciones no porque lo diga la ley, sino por este proceso decisorio, porque empezamos haciendo esto, pero luego decidimos que eso no era bueno y lo cambiamos. Bueno, todo eso tiene que estar claramente reflejado en el reporte de evaluación, en una sección descriptiva. 2, tiene que tener una buena sección metodológica. A veces esta se puede ir a anexos, dependiendo de la audiencia, ¿no? Si tu audiencia es de alto nivel o es el público en general, a lo mejor eso de ponerte a explicar la metodología de G cuadradas no es lo que más le interese, lo puedes poner en un anexo, se vale. Pero sí un buen anexo metodológico que permita un estándar básico de la ciencia social, que es pues que aspiramos a la replicabilidad, ¿no? Que tú puedas con los mismos datos más o menos hacer lo mismo y llegar más o menos a las mismas conclusiones, ¿no? Más o menos, ¿sí? Razonablemente. Entonces tienes que tener un buen apartado metodológico, tiene que ser muy transparente, tiene que ser auditable en un sentido amplio, ¿no? En un sentido de ciencia social. 3, obviamente tiene que traer la evidencia encontrada, ¿sí? 4, debe tener una sección de conclusiones y recomendaciones, y ahí me sumo a todo lo dicho por el doctor Osuna y por el expositor anterior. Las recomendaciones son recomendaciones de todo tipo, pero que tienen que estar basadas en la evidencia presentada. No es un ensayo para hablar de otras cosas. No, la sección de recomendaciones, de conclusiones y recomendaciones, es discutir las implicaciones de lo que se encontró, y las recomendaciones son lo que yo creo que se debería hacer. Entre más concretas, mejor, ¿sí? Entre más viables, mejor, ¿sí? Y para eso el mecanismo de primero discutirlas con los que van a recibir la recomendación, para ver si lo que estoy diciendo no es una locura, me parece que es un buen estándar de práctica, ¿sí? Entonces, tiene que tener una sección de conclusiones y de recomendaciones muy concretas, muy orientadas a la práctica, ¿no? Yo creo que eso sería lo que yo diría. Y tengo nada más, a ver si esta es un poco distinta. Me dice, ¿qué propone incluir en los términos de referencia? De nuevo, yo remitiría al manual del Grupo Independiente de Reporte. Pero sí es muy importante ver los términos de referencia como 3 cosas, ¿no? ¿Cuáles son mis referentes cuando hago términos de referencia? Lo primero que tiene que dar clarísimo es qué quiero saber, ¿sí? O sea, ¿para qué estamos solicitando esta evaluación? Entonces, lo primero es claridad en los objetivos y en las preguntas de investigación. Hay incluso términos de referencia que son modestos y dicen, bueno, estas son las preguntas de investigación que yo te planteo, tú, evaluador, puedes sugerirme más preguntas, dada tu expertise y tu conocimiento. Pero lo mínimo que yo quiero saber es ABC, ¿sí? Eso es indispensable. 2, sí es muy importante que ustedes den alguna indicación acerca de qué tipo de aproximación al fenómeno les gustaría ver reflejado. De nuevo, puedes decir, esto es lo mínimo que pido, tú, evaluador, me puedes proponer más cosas desde tu expertise, pero yo creo que lo mínimo que tiene que tener este reporte es un análisis de bases de datos con un modelo econométrico para ver X o Y, ¿sí? Y 3, tiene que haber mucha claridad
en cuáles son las responsabilidades del evaluador y cuáles son las responsabilidades de la organización que patrocina la evaluación y de la entidad evaluada. Es decir, mucha claridad en qué le toca a cada quien y en los mecanismos de coordinación de los actores. ¿Cómo nos vamos a coordinar? No es nada más, y entregue usted el reporte en el despacho 3 a Sutanita. No. Este es el grupo que le va a dar seguimiento a la evaluación, se va a reunir tantas veces, si usted tiene problemas va a contactar a esta persona, esta otra persona es la responsable de hacer las de entrevistas, de entrega de información. Todo ese tipo de cosas deben estar muy claras en los términos de referencia. Bien, y me hacen una tercera pregunta con una flecha envenenada que dice, ¿qué podemos hacer o cómo incrementar las capacidades institucionales para la evaluación en el ámbito municipal si los recursos son limitados? Pues se hará lo que se pueda. Esa sería mi respuesta. Pues no hay mucho que decir. Más bien lo que yo plantearía es más bien principios guía, más que qué hacer, principios guía para contestar esto, porque además depende de su contexto. Entonces dar una respuesta general me parecería poco útil. Yo diría, a ver, lo primero que tendríamos que saber es, uno, ¿cuál es la capacidad actual de nuestros municipios y cuál es el acento que han puesto en su gestión? Es decir, tenemos municipios que no cumplen ni con los postulados de atribuciones constitucionales, ¿no? Que no pueden ni con eso. Hay municipios que hacen eso y nada más. Hay municipios que han ido incluso más allá y que ya tienen incluso políticas públicas municipales, ¿no? Bueno, no podemos tratar a todos igual, ¿sí? Las capacidades de monitoreo y evaluación que necesita cada uno de estos son muy diferentes. Segundo, ¿a dónde los queremos llevar? Es decir, si lo vemos desde un ámbito estatal o federal, ¿hacia dónde los queremos llevar? ¿Los queremos llevar a que todos tengan un piso mínimo de capacidades? ¿Los queremos llevar a la media? ¿O queremos reconocer a los mejores? ¿A dónde los queremos llevar? Y tres, que creo que es lo más importante, estas cosas de la evaluación se aprenden haciendo. Entonces, ¿qué diría que se puede hacer? Involucrar a las personas de los ayuntamientos en ejercicios de monitoreo y evaluación, ¿no? Entonces, estas cosas se aprenden haciéndolas. En la medida en que sigamos bajo el discurso de, no, pobrecitos, no pueden, mejor la hago yo, ¿sí? Yo hago los ejercicios de monitoreo y evaluación. Ellos seguirán sin poder desarrollar esas capacidades porque seguirán sin hacerlas. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué no involucrarlos en algún momento de la evaluación? Con orden, con sentido, con planeación, no de manera desordenada, pero ir involucrando a estos funcionarios en los procesos de evaluación para ir desarrollando esas capacidades. Digo, la respuesta general sería tener un servicio profesional de evaluadores a nivel municipal. Esa sería mi respuesta más contundente. Pero bueno, eso cuesta y eso pues no es de corto plazo. De corto plazo sí es empezarlos a integrar en foros, en ejercicios de evaluación, en intercambio entre pares, empezarlos a involucrar en los ejercicios de evaluación. Creo que eso sería lo más útil. Pues esas son todas las preguntas que me llegaron. Les agradezco mucho su atención y que tengan buen provecho. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Velasco.